Buenas noches a todos, bendiciones. En esta hora vamos a dar la clase de la batalla contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, la escritura trata de las regiones celestes. Eso lo vemos en Efesios 12, 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Ahí al final estamos viendo que son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que precisamente esas huestes se mueven en las regiones celestes, y aparte de las regiones celestes se mueven aquí en la tierra. Segunda de Corintios 12:2 nos dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, como vemos, aquí nos está hablando de un tercer cielo. Entonces, aquí inmediatamente nos vemos que si hay un tercer cielo, pues igual hay un primero y un segundo, ¿verdad? Y nuestra batalla se establece también contra las huestes de maldad que están en las regiones celestes. Y aquí vemos, nos hace la pregunta: ¿cuántos cielos hay? Como ya habíamos visto, si hablamos de un tercer cielo, por fuerza debe haber un segundo cielo y un primer cielo, ¿verdad? Y aquí nos damos cuenta que el primer cielo, lo vamos a explicar ya más detalladamente. El primer cielo es todo lo que alcanzamos a ver, todo lo que está dentro de nuestra atmósfera. Aquí es donde vuelan los pájaros, los aviones, donde están las nubes, donde viene la lluvia, etcétera, ¿verdad? El segundo cielo es el espacio exterior, saliendo de nuestra atmósfera terrestre, que es donde está la luna, el sol, los planetas, las estrellas. Ese sería el segundo cielo. Y el tercer cielo, que ahí pues prácticamente solo los elegidos de nuestro Padre Eterno, los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, pues vamos a conocer, ¿verdad? Dice: he aquí, al Señor su Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Y aquí hablamos de los tres cielos. La Biblia habla de tres cielos diferentes. En Génesis 1:1 dice que Dios creó los cielos en plural. No dice que creó el cielo. Dice creó los cielos. Quiere decir que hay varios cielos. Y aquí en la Biblia nos habla de tres cielos. Al comentar sobre la extensión de las aguas, el versículo 19 dice: todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Eso estamos hablando de cuando fue el diluvio, ¿verdad? El primer cielo. Como les había dicho, se van a explicar los tres cielos más detalladamente. El primer cielo está en la atmósfera, allí en lugares diversos, y se desplazan ángeles y demonios. Recordemos que Satán fue echado en tierra y un tercio de sus ángeles demoníacos fueron desplazados con él, fueron arrojados con él. Él les dijo, ¿quién? Pues nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Eso lo tenemos en Lucas 18.
¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. Sabemos que aquí en Isaías 14 habla precisamente de Satanás, ¿verdad? De la caída de Satanás. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Eso lo tenemos en Apocalipsis 12:4. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Eso también lo tenemos en Apocalipsis 12:9. Y aquí vamos a hablar del segundo cielo. El segundo cielo es comúnmente referido a nuestro espacio exterior. Éxodo 32:13 es una de las muchas referencias a ellos, a las estrellas del cielo. Las estrellas no están en los cielos donde la lluvia cae, pero sí en el espacio más allá de nuestra atmósfera, como lo habíamos dicho antes. Nehemías 9:6 dice, también se refiere al espacio como cielo. Solo tú eres, Señor, tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos, con todo tu ejército, los planetas y las estrellas. Pues hay mucho que hablar del segundo cielo. Ahí también hay un combate, muchas veces desconocido para nosotros. La Biblia menciona que Miguel y sus ángeles combaten en los cielos. Estos son los cielos donde se desplazan los demonios de los principados territoriales. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Por eso fueron arrojados. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, viene y me ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Aquí hablamos del tercer cielo. El tercer cielo es mencionado en 2 Corintios 12:1-4. Existe luego un tercer cielo, donde habita Dios en su trono, que se denomina Uranos, que es donde muchas moradas hay para todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo, y allá nos esperan esas moradas cuando pues hayamos terminado la batalla. Aquí otra vez vemos los tres cielos que ya habíamos hablado anteriormente. El primer cielo, que es la atmósfera, el segundo cielo, que es el espacio exterior, y el tercer cielo, que va más allá del espacio exterior, que es el hogar de Dios, la casa de Dios, donde habita nuestro Padre eterno. El tercer cielo dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pablo también lo llamó paraíso. Esa palabra proviene de la palabra griega porque parque o jardín. Claro que no es cualquier jardín o cualquier parque, ¿verdad? Es un parque o un jardín especial que es en el paraíso, en el Edén. Es un jardín magnífico
Es la misma palabra usada en la típica traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, que significa jardín del Edén. El tercer cielo. Ahora bien, nosotros tenemos una lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esa lucha debe hacerse a ese nivel, en las regiones celestes. ¿Y cómo vamos a hacer la guerra contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Pues con nuestras oraciones, ¿verdad? Que sean escuchadas nuestras oraciones que hacemos rogando a nuestro Padre Eterno. Y pues igual y haciéndoles guerra, porque para eso somos hijos de Dios, somos el ejército de nuestro Señor Yahweh Sebaot, Yahweh de los ejércitos. Estas regiones celestes son a lo que denominamos el segundo cielo, aunque bajan a la tierra y la quieren dominar, y está plagado de huestes espirituales de maldad que habitan allí y tienen una particular misión: obstaculizar los propósitos de Dios que son desatados desde la tierra en oración por sus hijos y mantener en oscuridad a las naciones y a las personas. La palabra que se emplea aquí en griego del Nuevo Testamento para referirse a las regiones celestes es epiouranos, que significa el cielo que está por encima de los cielos, el espacio exterior. Esto se refiere a un cielo que es un espacio cósmico que está por encima del cielo atmosférico, que conocemos nosotros, que lo alcanzamos a ver, y que forma parte de la biosfera de este planeta. El segundo cielo es una parte rebelde de las esferas celestes, donde opera Satanás, a quien el Nuevo Testamento menciona como el príncipe de la potestad del aire. Este príncipe de la potestad del aire es mencionado en la palabra de Dios en Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sabemos que Satanás fue desobediente, ¿verdad? Y se rebeló. Satanás opera desde el segundo cielo, las regiones celestes. Entendamos que su dominio no es en el infierno bajo la tierra. Es un mito que esté bajo la tierra su trono, como muchos pensamos o nos hacíamos a la idea antes, ¿verdad? Pensábamos que el trono de Satanás estaba ahí en el infierno, estaba debajo de la tierra y sentado con muchas llamas, con su trincha a un lado, como su cetro, y que desde ahí operaba, ¿verdad? Pero no es cierto, él no está en el infierno. Él va a estar se le puede llamar infierno o el lago de fuego y azufre, ¿verdad? Donde va a ser lanzado para ser castigado. Pero la Biblia profetizó que habría guerra en el cielo y que Satanás sería expulsado y arrojado abajo a la tierra. Apocalipsis 12, 7, 9. Tanto la cronología bíblica como los acontecimientos mundiales confirman que esa guerra ya tuvo lugar. Apocalipsis 12:7 nos dice, pero hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. En el 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En el 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora el campo de acción del diablo está limitado a la tierra. Las escrituras dicen que gobierna todos los reinos de la tierra y que su campo de acción está limitado a la tierra. Y sí nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, por todo lo que hace, y que está operando aquí en la tierra. Lucas 4:5 nos dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Pues sí fue entregada a él, ¿verdad? Desgraciadamente por la desobediencia de Adán, ¿verdad? Por la desobediencia. Desde este lugar, el segundo cielo, él administra todos los sistemas desobedientes, rebeldes y contrarios a Dios que existen sobre la tierra. Todo el que es desobediente y rebelde al plan de Dios, a los líderes de Dios y a la agenda de Dios, es gobernado por el segundo cielo. Como intercesor en nuestra oración, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, va a afectar el segundo cielo, donde operan los demonios y ángeles caídos. Muchas veces oramos levantando los ojos al cielo y orando en lenguas. Pedimos revelación sobre los espíritus territoriales, su género y dominio. El Espíritu Santo de Dios nos revela cómo operan y hasta dónde es su influencia. De hecho, los demonios y los ángeles caídos tienen un ministerio específico y anticipado en la Biblia para los días inmediatamente precedentes al rapto de la iglesia. Un síntoma de su trabajo es el mundo presente, es el renacimiento de la comunidad liberal que se mueven en los homosexuales, y los fenómenos extraterrestres. Ahí es donde se mueven los espíritus malignos, operando las huestes espirituales, operando en las personas para desviarlas y hacerles perder su identidad. Y para operar aquí en la tierra para que ninguno se acerque o ninguno tome el camino de nuestro Señor Jesucristo, que precisamente para eso nosotros estamos, ¿verdad? Para jalar a la gente a los caminos de nuestro Señor Jesucristo, a que se arrepientan y vuelvan a los caminos de nuestro Señor Jesucristo para que sean salvos. Los extraterrestres y sus ovnis y otros fenómenos atmosféricos naturales son causados por espíritus malignos, ángeles caídos, enviados al mundo para engañar a la gente, para que crean que existen otras formas de vida. Y así ellos operan en la gente y en todas esas cosas, para que estemos engañados y creamos que hay extraterrestres, cuando no es cierto. Son los demonios que pues vienen a querer engañar a la gente, inclusive a los cristianos, ¿verdad? Porque hay algunos cristianos que pues van a creer que existe los extraterrestres. Los ufólogos, el cine, serie de TV, internet y algunos videos de YouTube engañan desde hace décadas a la humanidad con una gran mentira. Dicen que hay una raza, especie de fuerza superior, más sofisticada, más avanzados tecnológicamente y hasta
una alternativa al mismo Dios de la Biblia. Fíjense, nada más que engaño. Muchos de estos grupos alegan que han sido los extraterrestres quienes nos han creado. En 2 de Pedro 2, 9 al 10, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en él, en el día del juicio, y mayormente en aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potestad, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y aquí, mire, vemos en esa diapositiva a este señor que sí lo conocen, ¿verdad? Que es Maussan. Y aquí están teniendo como un extraterrestre que supuestamente lo capturaron. Satanás y sus huestes están preparando un plan macabro para estos días, basado en la confusión. Además que los ángeles caídos tienen un papel protagónico y los liberales pro aborto, pro homosexual, pues de todo lo que Dios condena. Son parte, consciente o inconsciente, juego apocalíptico. La guerra final entre Dios y los suyos y el diablo y los suyos. Y aquí vemos cómo opera el diablo, ¿verdad? El diablo siempre ha operado en contra de la humanidad, siempre ha querido que no se haga la voluntad de nuestro Señor y siempre aborrece la creación de nuestro Padre Eterno. ¿Y qué es la creación de nuestro Padre Eterno? Pues dentro de su creación somos nosotros, ¿verdad? Somos los que nos hizo a su imagen y semejanza. Y el diablo siempre va a ir en contra de su creación y principalmente en contra de los niños. Lo vimos cuando Moisés actuaron en contra de los niños para que no hubiera ya más niños. También lo vemos cuando nuestro Señor Jesucristo, que igual mandaron matar muchos niños y ahora pues no los mandan matar, ¿verdad? Pero autorizan el aborto, que viene siendo lo mismo, el asesinato de niños, porque ya están ahí formados, ya es un ser viviente que no está formado, pues sí, no está terminado de formar, pero ya vive ahí, ya tiene sus ojos en su lugar, ya tiene su boca en su lugar, su nariz, sus pies, sus manos, ya está todo en su lugar, aunque no lo veamos con forma, pero ya está todo formado. Y ya hay una vida ahí, nada más que se termine de formar. Bueno, ahora vamos a ver este segundo tema, luchar en las regiones celestes. Consejos y estrategias especiales para derrotar las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos un libro muy bueno que es Implantando el Ministerio Profético, de nuestro mismo director, ¿verdad? Del profeta Javier Hermoso. Y reconocer que Satanás es un imitador. Aquí son algunas estrategias que se nos dan para reconocer pues todo lo que hace el enemigo. Primera, debemos reconocer que Satanás es un imitador y eso ya lo sabemos, que él no ha creado nada, él todo lo imita. Te deberá ser claro que Satanás es un imitador. Imitación significa copiar o imitar algo. Satanás imita cada parte de la estructura religiosa de Dios. Va a hacer señales y prodigios engañosos
en la atmósfera y en la tierra que va a adjudicar y se va a adjudicar esas maravillas. Y sabemos que Satanás imita perfectamente cada parte de la estructura religiosa de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque pues él conoce perfectamente la estructura de los cielos, ¿verdad? La estructura de los ángeles de nuestro Padre Eterno. ¿Por qué? Pues él estuvo ahí, él estuvo conviviendo y aprendió todo el mover del cielo. Y por eso pues, él trata de imitar todo lo del cielo. Las formaciones de nubes y resplandores extraños, así como sonidos misteriosos, nos hacen recordar las palabras del profeta Joel, en donde describe los prodigios que se darán en los cielos, descritos en Joel 2, 30 y 31. O las palabras de Lucas 21, 25 al 26, que se asemejan a la profecía que describe sobre diversos sucesos en el cielo. Aún va a usar las estructuras y va a decir que hay extraterrestres en la Biblia, como muchos han disertado en el libro de Ezequiel 1. Busca las imitaciones y descúbrelas. Ahí vemos muchos se acordarán de la visión de Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel 1. Entonces aquí, pues, las huestes espirituales van a engañar al mundo que fue una cosa extraterrestre, tratando de engañar a la gente. Y muchos eran engañados. Otro punto es también usar el discernimiento espiritual. Hay un don especial del Espíritu Santo llamado discernimiento de espíritus. Es una habilidad no usual dada por Dios para discernir inmediatamente el espíritu de otra persona y saber si ellos son buenos o malignos. El que tiene este don, pues ve un servidor del diablo y inmediatamente lo va a identificar, ¿verdad? Por su espíritu que anda trayendo. Se van a identificar fácilmente. Si tú tienes este don espiritual, úsalo al tratar con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Reprende y ordena a los ángeles malignos que no toquen la tierra, porque la tierra y su plenitud son de Dios, y así lo dice la palabra. Porque de nuestro Señor es la tierra y su plenitud, y el mundo y todos los que en él habitan. Si tú no tienes este don, pídelo. Dios ha provisto otros métodos de detección. En Primera de Pedro 2, y en el libro de Judas ha listado las características de estos hombres. Son espíritus seductores. Todos los creyentes son animados a probar los espíritus. Primera de Juan 4:1. Probar significa examinar los espíritus. Si pruebas los espíritus, ello no significa que estás actuando en incredulidad. Si los espíritus son de Dios, pasarán la prueba. El otro punto es para que nos va a ayudar es estudiar la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios es la espada del espíritu, ¿verdad? Con la que nos vamos a defender. Y la debemos estar leyendo, pues ahora sí que de día y de noche, así como nos dice en Josué 1:8, ¿verdad? Es una orden reconocer las falsas doctrinas de los maestros de Satanás, falsos apóstoles, profetas y ministros. Debes conocer lo que
se enseña en la palabra de Dios. Pablo dijo a Timoteo, procura con obediencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Aunque Pablo fue un gran líder espiritual en la iglesia primitiva, los creyentes en la actualidad en la ciudad de Berea comprobaron todas las cosas que él dijo con la palabra escrita de Dios. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con cada solicitud, escudriñando cada una de las escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso lo tenemos en Hebreos 17:11. Para evitar ser engañados por las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, examina todo lo que se enseña a la luz de la palabra de Dios. Como les decía, ¿verdad? Pues hay que estar precisamente, pues no dejando la palabra, leyéndola de día y de noche. No te creas todo lo que YouTube e Internet te digan sobre dioses, ovnis y reptilianos. Analiza todo con la Biblia. Todo debe ser conforme a la Biblia. Todo lo que se lea y lo que nos lleguen a decir debe ser sustentado con la palabra de nuestro Señor. Otro punto que nos va a ayudar mucho también es rechazar todo lo que no esté en la palabra de Dios. Como les decía yo, todo lo que esté sustentado con la Biblia es bien recibido, pero si no está sustentado con la Biblia, si no lo dice la Biblia, todo eso lo debemos de rechazar. Satanás establece mucha de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes mediante las llamadas revelaciones especiales de una nueva verdad. La nueva era y los políticos con brujos están cambiando los valores y principios de Dios entre los habitantes de la tierra. Inclusive sabemos que la brujería se mueve hasta en los que están en eminencia, ¿verdad? En varios países los presidentes van a consultar a los brujos en vez de que consulten a un obrero de nuestro Señor, a un servidor de Dios, van a buscar a los brujos. Pues, ¿qué les van a enseñar? ¿O qué les van a, cómo los van a dirigir? Las personas señalarán que tienen revelaciones especiales, apariciones de ángeles, visiones, voces, ovnis u otros eventos sobrenaturales. Pero Pablo advirtió, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente, un evangelio diferente, del que os hemos anunciado, sea anatema. Eso lo tenemos en Gálatas 1, 7 y 8. Sabemos que hay muchos falsos profetas que anuncian cosas que no vienen en la Biblia, o anuncian algunos profetas que Dios les habló y dicen algo, y si no se cumple, pues los debemos tener como falsos profetas, y eso lo tenemos en la palabra de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Rechaza toda enseñanza
doctrina, manifestación o revelación que no está en armonía con la palabra de Dios. Nadie puede entender los tiempos en que vivimos, ni nadie puede entender el nuevo orden mundial, a menos que entienda la profecía y la doctrina doctrina bíblica. En la escritura, en 2 Tesalonicenses 2:3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí vemos en la diapositiva cómo vienen los falsos profetas, ¿verdad? Con espíritus de adivinación en la iglesia. No aceptes ni implantes ninguna llamada profética que no esté en justa revelación con la fe. Romanos 12:6 nos dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si profetizamos en la carne, mejor no profetices. Y calla, ya que si no sucede es peor. Recuerda que esta es una guerra y no debes hacer movimientos indebidos que el enemigo tome a su favor. Deuteronomio 18:22 nos dice: si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, si aconteciera es palabra de Jehová. Ni aconteciera es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Por qué? Pues sabemos que va a ser un falso profeta, ¿verdad? No debemos tener miedo a sus profecías. No aceptes ninguna revelación que te aparte de Dios y de la verdad de su palabra. Deuteronomio 13, del 1 al 5. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Proverbios 21:16. También vamos a otro punto que debemos tener presente, es evaluar el fruto espiritual. Puesto que Satanás imita el poder de Dios mediante manifestaciones sobrenaturales de milagros, señales y maravillas. Dios ha provisto un método especial de evaluar los ministros. Hay enseñanzas pseudocristianas que toman la Biblia y mezclan con la nueva era. La literatura de la nueva era se ha convertido en un artículo de fe religioso para muchas personas que han quedado atrapadas en la mentira de la nueva era. Sin embargo, este tema se ha convertido cada vez más en el centro de atención de los medios de comunicación masivos como la televisión, las películas y pues por consiguiente también el internet. Es posible que llegue el tiempo cuando más personas, aún cristianas, crean en extraterrestres que en Dios. Y este es el plan de Satanás desde la creación. Decir al hombre qué hacer. Por lo tanto, dudar de las direcciones de Dios, el verdadero creador. Ver Génesis 3. Eso es lo que siempre va a buscar Satanás, ¿verdad? Desviarnos de la dirección de Dios. Y Él quiere que hagamos pues todo lo que Él quiere.
Escudriña e investiga el carácter de esos pseudocristianos. Jesús dice que hay que cuidarse de las personas cuyas palabras suenan a religión, pero que en verdad están movidas por dinero, prestigio y poder. Usted puede identificarlos porque en sus enseñanzas disminuyen a Cristo y se glorifican a sí mismos. Has de valorar los ministros sobre la base del fruto espiritual. Si hay muchos que ya no hablan pues, prácticamente de Cristo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado de esos pseudocristianos. Jesús comparó los hombres a árboles frutales. Digo que serían los reales y los imitadores por su fruto espiritual. Y eso nos lo dice la palabra, ¿verdad? No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 18:20. Aquí, por ejemplo, los dones dicen lo que tú haces, pero los frutos me dicen quién eres tú. Entonces, por sus frutos los conoceremos. Como vemos, va a haber a lo mejor pastores que tienen supuestamente mucha unción, pero si no llevan los frutos del Espíritu Santo, pues podemos, ahora sí que tenemos que dudar de ellos, ¿verdad? Satanás puede imitar los dones espirituales y el poder de Dios, pero él no tiene imitación para la vida santa, que exhibe el fruto del Espíritu Santo, que incluye, pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza, que son 9 frutos del Espíritu Santo. Contra tales cosas no hay ley. Si todos operamos dentro de los frutos, todos damos esos frutos, pues prácticamente no hay ley contra nosotros, ¿verdad? No va a haber condenación. Hay que hablar los ministros por el fruto espiritual, no por las manifestaciones sobrenaturales de poder, ni por su posicionamiento o fama. Aún ministros encumbrados pueden andar mal fuera de la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerda que en una guerra la infiltración es lo que más hace daño. También lo que tenemos que evitar son todas las influencias de Satanás. Dios le advirtió a Israel de evitar todo tipo de influencia satánica. Echaréis de delante de vosotros a todos los habitantes del país. Destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición. Y destruiréis todos sus lugares altos. Números 32, 33, 52. Aquí aparentemente nuestro Señor era muy duro, ¿verdad? Les ordenó que mataran a todos los habitantes que estaban en la tierra que nuestro Señor les iba a dar. Parece ser que era muy duro, pero lo que pasa es que estaba protegiendo a su pueblo, precisamente para que no aprendieran todas esas doctrinas, todas las cosas que hacían allí en esos pueblos. Lee las instrucciones adicionales que Dios dio en Deuteronomio 18, 9, 14. Israel no había de tener contacto con las obras de Satanás en ninguna forma. Y fue lo que les ordenó, ¿verdad? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según la abominación
de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echará estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que van a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Aquí tenemos otra influencia de Satanás, ¿verdad? Satanás también siempre ha influenciado en las enseñanzas y en las universidades, en las preparatorias, que era lo que enseñaban en la secundaria, que proveníamos del mono, ¿verdad? Pues la verdad, hasta la fecha sigue habiendo monos y no han cambiado. Quiere decir esto que pues no es cierto. Hoy día existe una agenda evolucionista detrás del programa espacial de los gobiernos que designan dinero para esas investigaciones extraterrestres y paranormales. El espíritu del anticristo está operando en este sentido. La doctrina de la evolución está íntimamente ligada a esos fenómenos paranormales. Los programas educativos de las naciones exaltaron a Darwin y a la teoría de la evolución. Dicen, si en realidad la vida evolucionó en la Tierra, entonces pudo haber evolucionado en otros lugares también. Pues el mono sigue siendo mono, sigue habiendo monos. Los elefantes, que son una de los animales que tienen muchísimos años de vida, igual los elefantes no han cambiado, siguen siendo elefantes. Los únicos seres, además de nosotros, en el universo, son los seres espirituales, creados por Dios antes de nosotros. Los ángeles, estos seres son benignos o malignos. No solo es la evolución o los extraterrestres, es la brujería relacionada con los maestros ascendidos. La expresión maestros ascendidos se refiere a seres espiritualmente iluminados, quienes en pasadas encarnaciones habrían sido humanos ordinarios, pero que luego de atravesar un proceso de transformación espiritual llamado iniciación. Como siervo de Dios debes destruir cualquier cosa que tengas que tuviera relación con la brujería o con obras del diablo. Si tenemos en la casa algo que nos damos cuenta que no está de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, a lo que nos manda Dios, pues debemos deshacernos de eso, ¿verdad? Esto incluirá ídolos, encantos de suerte, pociones, amuletos, bolas de cristal, juegos, advertencias divinas y otros asuntos similares. Y también recordamos una ocasión que el profeta Javier nos dijo, ¿verdad? Que muchos se convirtieron y tenían muchísimas cosas pues, malas en su casa y las sacaron y todas las destruyeron. Gloria a nuestro Padre Eterno. Esto es lo que las personas hicieron en el Nuevo Testamento cuando se volvieron creyentes. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros
y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Y todo lo tiraron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Se apartaron de lo malo. También, por ejemplo, destruye cualquier literatura maligna y la música psicotrónica mental que no glorifica a Dios. Igual si tenemos algunos discos que son del mundo, que no edifican, pues hay que tirarlos, ¿verdad? Porque antes éramos del mundo y escuchábamos música del mundo, ¿verdad? Música que, pues, a lo mejor era rock pesado, hablaba de, pues, de engaños, de todas las cosas, pues eso no edifica para nada, ¿verdad? Entonces también igual de todo eso, pues debemos de hacer. Y aquí también nos dice que no debemos pasar tiempo en lugares en los cuales haya influencia maligna. Por ejemplo, en discotecas, en cosas donde se bebe, donde se prostituye, pues ahí no debemos estar, ¿verdad? Algunos pastores dicen que pues a lo mejor van ahí a ver si evangelizan a alguien, pero pues la verdad pues no es el lugar correcto. E inclusive si eran del mundo, les van a traer recuerdos y pueden caer otra vez en tentación. Así es que debemos tener mucho cuidado. La Biblia registra que Dios se manifestó a sí mismo en lugares especiales, tales como en el templo del Antiguo Testamento y el aposento alto de una casa en el día de Pentecostés, donde hay oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está Dios. Es igualmente cierto que el poder satánico puede ser manifestado en lugares especiales dedicados al mal. Esto incluiría lugares tales como aquellos en los cuales películas malignas se exhiben, donde la bebida, la música mental y el comportamiento inapropiado ocurre, donde se adora a Satanás en cualquier lugar en el que practican cosas pecaminosas, ¿verdad? Entonces, pues nosotros no debemos estar ahí. Son lugares de Satanás, donde siempre va a haber pecado. Es donde no debemos de estar nosotros. Y dice, no te asocies con malas personas, con falsos líderes espirituales. Absteneos de toda especie del mal. Primera de Tesalonicenses 5:22. La nueva era, el Reiki, la macrobiótica y la doctrina pseudocristiana y gnóstica de un curso de milagros son ejemplos de esto. Pues igual, todo esto sabemos que pues no edifica, ¿verdad? Y no es de Dios. Séptimo punto, expon a las huestes en las regiones celestes. El creyente no debe ignorar las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los profetas deben predicar todo el consejo de Dios ante el engaño y la apostasía. Sabemos que en los últimos tiempos pues, igual va a haber apostasía, ¿verdad? Primera de Timoteo 4, del 1 al 4 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que
Dios crió para que con acción de gracias participen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La nueva era, la New Age, ofrece una angelología radicalmente diferente a la doctrina bíblica. Para el cristiano no hay nada tan distinto, tan opuesto que su fe, que el esoterismo mezclado con los ángeles de Dios y a la vez la reencarnación y viajes fuera del cuerpo. Efesios 5:11 nos dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Pues vemos que hay falsas enseñanzas del oculto y doctrinas de demonios. Deben ser identificadas. Los creyentes deben participar en los creyentes no deben participar en las infructuosas obras de las tinieblas, sino que al contrario se deben de reprender. Lo tenemos en Efesios 5:11. La organización de Dios, la verdadera iglesia, es más poderosa que la de Satanás. Vive y experimenta en tu ministerio liberar a los cautivos. Cristo está en ti. Y así nos dice la palabra, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Sabemos que Dios es la cabeza de la iglesia y que los creyentes somos el cuerpo. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:22-23. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los perdón, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 3:30. Sabemos que Jesús es la cabeza de la iglesia. Sabemos que Jesús es la cabeza de la iglesia. Los creyentes son el cuerpo. Si todas las cosas, incluido Satanás y su estructura religiosa, están bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo, ellos entonces están también bajo nuestros pies. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Bajo los pies quiere decir que están bajo el poder y autoridad de Dios que Dios nos ha delegado. También aquí tenemos otro punto que nos ordena ejercer el ministerio de liberación. Como profetas del Señor, hagamos lo mismo que Jesús hizo. Hechos 10:38 nos dice,
Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús dijo que nos había dado poder sobre todo el poder del enemigo. Y lo tenemos en Lucas 10:19, ¿verdad? Que nos dio potestad sobre todos los espíritus, ¿verdad? Hollando a serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada nos iba a dañar. Eso incluye las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuándo sabemos que tenemos autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Pues todos, ¿verdad? Porque Él ahí en su palabra nos dio la autoridad. Y sabemos que por su sangre y en su nombre tenemos toda la autoridad para atar y desatar. El término espiritual, el término espíritus territoriales es lo que algunos cristianos utilizan para identificar la ocupación demoníaca de una ubicación geográfica concreta. El concepto cristiano de espíritus territoriales proviene de pasajes tales como Daniel 10, Juan 12:31, 14:30, 16:11, Marcos 5:10 y Efesios 6:12. Todos esos pasajes implican que los ángeles caídos han recibido algún tipo de responsabilidad sobre una zona determinada. Así parecen ser territoriales. Sabemos que los principados, los gobernadores, las huestes, todos tienen un cierto territorio, una cierta área donde ellos operan, ¿verdad? Y eso también lo vimos anteriormente, no lo habíamos visto, en un curso anterior, en un libro. Y aquí tenemos este punto que es uno de los más bonitos, ¿verdad? La iglesia ha de demostrar su poder a estos principados y poderes. Debes ejercer este ministerio para traer libertad a aquellos bajo el yugo de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos volver a los hombres de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás al reino de Dios. Hechos 26:18 nos dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La Biblia nos dice durante la gran tribulación, muchos demonios serán liberados, más y peores que los que hay ahora. Es indudable que cuando el rapto de la iglesia ocurra, el suceso se achacará a los extraterrestres y seguramente se dirá que ha sido un rapto en masa perpetrado sobre las personas espirituales por parte de extraterrestres. Aquellos que fundamenten esto prontamente serán desmentidos, porque son tantos los que ahora van a la iglesia que no han servido genuinamente a nuestro Salvador, y otros muchos a quienes se les ha predicado, pero por su orgullo se niegan a venir a los brazos de Cristo. Y ellos mismos serán los testigos principales, ¿verdad?, de lo que habrá sucedido cuando los verdaderos creyentes serán elevados por las nubes en el cielo. Amén. Y aquí vemos hay 29 pasajes de la Biblia que prueban que el rapto será antes de la gran tribulación. Y hasta ahí, pues es el tema que nos tocó este día.
Pues vamos a hacer una pausa. Ya puse pausa.